¿Es bíblico el diezmo? Aquí la respuesta. Muchas personas se preguntan, ¿es bíblico el diezmo? Pero esa pregunta, dependiendo de quién la formule y de a qué clase de diezmo se refiere, podría estar mal planteada. Comencemos diciendo que el diezmo es 100% bíblico. La pregunta correcta sería, ¿el diezmo practicado por los protestantes tiene base bíblica? Para obtener una respuesta verdadera, vayamos a la Biblia y comparemos con la realidad. En la antigüedad, antes y después de los judíos, el diezmo ya era practicado por los babilonios, persas, griegos y romanos. De modo que al igual que casi todas las cosas practicadas hoy en día por cristianos católicos y cristianos evangélicos, el diezmo es de origen pagano. Abraham, quien también era de origen pagano babilónico, de la ciudad de Ur, Génesis 11:31, acostumbrado a pagar el diezmo antes de que hubiera una ley de Moisés y sin que Dios se lo ordenara, dio a Melquisedec un diezmo. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y dióle a Abraham el diezmo de todo. Hemos mencionado esto porque los hermanos separados se escandalizan con todo aquello que tenga origen pagano y gozan de condenar a los cristianos católicos de realizar prácticas paganas, cuando ellos, sabiéndolo o no, también las realizan. El que una costumbre tenga un origen pagano no significa que lo hacemos con la intención y el sentido con que esa costumbre nació. Ni todas las prácticas paganas son buenas, ni todas las prácticas paganas son malas tampoco. ¿Qué significa diezmo? Diezmo significa 10% o décima parte, pero ¿10% de qué? Levítico 27, 30, 32. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada de Yahvé. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pase bajo el cayado, será cosa sagrada de Yahvé. Lo primero que debemos notar es que en ninguna parte de la Biblia se dice que el diezmo es dinero, ni debe darse en dinero, sino que el diezmo está constituido por los frutos y semillas de la tierra, así como el ganado mayor y menor. Más aún, la Biblia prohíbe expresamente que el diezmo se pague con dinero, y no da opción. Puede cambiarse por dinero, porque puede ser difícil transportar ganado y cosechas, pero se debe volver a cambiar ese dinero por ganado y semillas, no es opcional. La Biblia prohíbe pagar el diezmo con dinero, como hacen hoy los protestantes. Deuteronomio 14, del 24 al 27. Si el camino es demasiado largo para ti, si no puedes transportarlo porque el lugar elegido por Yahvé para morada de su nombre te cae demasiado lejos, cuando Yahvé tu Dios te haya bendecido, lo cambiarás por dinero, llevarás el dinero en tu mano e irás al lugar elegido por Yahvé tu Dios. Allí emplearás este dinero en todo lo que desees, ganado mayor o menor, vino o bebida fermentada, todo lo que tu alma apetezca. Comerás allí en presencia de Yahvé tu Dios y te regocijarás tú y tu casa, y no abandonarás al levita que vive en tus ciudades, ya que él no tiene parte ni heredad contigo. Sin embargo, el pago del diezmo adquirió en la Biblia y el pueblo de Israel características únicas. Existían 3 clases de diezmo. Diezmo anual era destinado a consumirse en un gozoso festín en el santuario. Deuteronomio 14 del 22 al 23. Cada año
Deberás apartar el diezmo de todo lo que tus sementeras hayan producido en tus campos, y en presencia de Yahvé tu Dios, en el lugar que él haya elegido para morada de su nombre, comerás el diezmo de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como los primogénitos de tu ganado mayor y menor, a fin de que aprendas a temer siempre a Yahvé tu Dios. Diezmo trienal era destinado a la caridad. Deuteronomio 14 del 28 al 29. Deuteronomio 14 del 28 al 29. Cada 3 años apartarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año y los depositarás a tus puertas. Vendrán así el levita, ya que él no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y comerán hasta hartarse, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todas las obras que emprendas. Diezmo del diezmo. Era el diezmo de los sacerdotes levitas, es decir, de la tribu de Leví. Números 18 del 26 al 28. Hablarás a los levitas y les dirás: cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, reservaréis de él la reserva de Yahvé, el diezmo del diezmo. Equivaldrá a vuestra ofrenda reservada, lo mismo que el trigo tomado de la era y el mosto del lagar. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que percibáis de los israelitas. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. Así la Biblia deja claro que el diezmo debía pagarse cada año y cada 3 años, y no semanalmente como hacen los pastores evangélicos. ¿En qué parte de la Escritura dice que el diezmo debe pagarse semanal o mensualmente? Fue pregunta retórica, obviamente en ningún sitio de la Biblia lo dice. ¿Para quién era el diezmo? Al introducir a los judíos a la tierra prometida, Dios ordenó a Moisés repartir la tierra entre las 12 tribus de Israel, menos a la tribu de Leví, pues Dios los eligió para ser sacerdotes que estarían a su servicio. Al no tener tierras ni posesiones, ¿de qué iban a vivir? Números 18, 21 y del 23 al 24. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro. Ellos cargarán con sus faltas. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. No tendrán heredad entre los israelitas, porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. De modo que según el mandato bíblico el diezmo es para los sacerdotes levitas, para el forastero inmigrante, para el huérfano y la viuda. ¿Son acaso los pastores protestantes sacerdotes de la tribu de Leví? La respuesta es no. ¿Son los pastores evangélicos forasteros inmigrantes en la tierra de Israel? Nuevamente la respuesta es no. ¿Son los pastores viudas del pueblo de Israel? La respuesta otra vez es no. ¿Son los pastores protestantes huérfanos del pueblo de Israel? Una vez más la respuesta es no. A partir de lo que dice la Biblia, ¿pueden o tienen autoridad y derecho los pastores evangélicos a cobrar el diezmo? Ya lo vimos. No, no, no y no. ¿Quiénes deben pagar el diezmo? La Biblia habla claro quiénes deben pagar el diezmo. Números 18, 26. Hablarás a los levitas y les dirás: cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, reservaréis de él la reserva de Yahvé, el diezmo del diezmo. Son los israelitas, los judíos, quienes tienen el deber de pagar el diezmo. La ley de Moisés solo obliga a los judíos, no a los cristianos. Quien no paga el diezmo
le roba a Dios, Malaquías 3:10, el texto favorito de los pastores evangélicos. En este texto más utilizado por los pastores para chantajear a las personas y obligarlos a pagar algo a lo que no están obligados aquellos que no tienen ningún derecho de cobrarlo. Malaquías 3 del 8 al 10. ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí. Y aún decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. De maldición estáis malditos, porque me defraudáis a mí vosotros, la nación entera. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y ponedme así a prueba, dice Yahvé Sebaot, a ver si no os abro las esclusas del cielo, y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. La pregunta es, ¿ya notaron los protestantes leyendo completo este texto, más los textos que hemos leído anteriormente, que el diezmo debe llevarse completo y pagarse en la casa del tesoro de Dios? Es decir, el diezmo debe pagarse en el templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén, como todo el mundo sabe, ya no existe. El diezmo en el Nuevo Testamento y en la actualidad. El Nuevo Testamento menciona el diezmo en solo 4 ocasiones: Mateo 23:23, Lucas 11:42, Lucas 18:12 y Hebreos 7 del 2 al 9. Y únicamente hace referencia a que los judíos estaban obligados a pagarlo. Cristo no rechaza el diezmo, pero enseña una referencia nueva: dar ya no el 10%, sino darse del todo por amor, sin contar el costo. La nueva alianza no se limita a la ley del 10%, sino que nos refiere el ejemplo de Jesucristo, que se dio sin reservas. Jesús vive una entrega radical y nos enseña que debemos hacer lo mismo. Cristo nos enseña a dar con generosidad lo que cada quien pueda dar. Marcos 12 del 42 al 44. Llegó también una viuda pobre, y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte del as. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. En cambio, ésta ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. 1 Corintios 16 del 1 al 2. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan colectas cuando llegue yo. 2 Corintios 8 del 11 al 13. Ahora llevadla también a cabo, de forma que a vuestra prontitud en la iniciativa corresponda la realización conforme a vuestras posibilidades, pues si hay prontitud de voluntad, es bien acogida con lo que se tenga, y no importa si nada se tiene, no que paséis apuros para que otros tengan abundancia, sino con igualdad. Cristo jamás cobró ningún diezmo. Los apóstoles nunca cobraron ni ordenaron pagar el diezmo. La Biblia no habla de que los cristianos deban pagar el diezmo. El diezmo pertenece a la ley de Moisés, que obligaba solo a los judíos y no a los cristianos. El diezmo era para los sacerdotes de la tribu de Leví. El diezmo debía ser pagado únicamente por los israelitas. El diezmo se pagaba en especie, cosecha y ganado, nunca en dinero. El diezmo se llevaba al templo de Jerusalén y ahí se pagaba. Actualmente ya no existe el templo. El diezmo se pagaba una vez al año y cada 3 años, y no semanalmente o mensualmente, como hacen hoy los protestantes. El diezmo en la Iglesia Católica. Una vez que se les ha demostrado a los cristianos evangélicos que el diezmo practicado
por los pastores protestantes es antibíblico, que dicha práctica en nada se ajusta a lo que la Biblia en verdad enseña, y que quien no paga el diezmo no le roba a Dios, sino que es el pastor quien roba a la gente, no falta quien nos dice: la Iglesia Católica también cobra el diezmo. ¿Qué decir al respecto? El diezmo en la Iglesia Católica solo tiene de diezmo el nombre. De hecho, son solo algunas diócesis que le llaman así, ya que no es universal ese concepto. Una vez al año se reparte en las parroquias un sobre con el nombre simbólico de diezmo, pero nunca la Iglesia exige el 10%, sino que se sugiere el equivalente a un día de salario al año, y eso ni siquiera es obligatorio. Se da lo que se puede y aquel que quiere, dinero que es utilizado para financiar a los misioneros católicos por todo el mundo y a la formación, alimentación, etc. de los futuros sacerdotes que viven en los seminarios. Nadie le reclamará al que dé poco, y menos a aquel que no dé, ni se le exhibirá públicamente ante toda la congregación para su vergüenza, como sí se hace en las denominaciones protestantes. Conclusión. El diezmo de la Iglesia nada tiene que ver con el diezmo que cobran los pastores evangélicos. El diezmo practicado por los protestantes no es bíblico. Pax et Bonum, artículo publicado originalmente en Católico Defiende tu Fe,